nuevo año que inicia, 2021. ¿Cuántos de nosotros estábamos esperando, expectante lo que acontecería para poder dar inicio a un proceso en el cual nosotros como familia de Dios en la tierra, como casa construida por Dios y diseñada con propósito eterno, pudiéramos lograr participar? Y hoy iniciamos con un culto glorioso. No es glorioso porque nosotros estamos, sino glorioso por quien está siendo el que reina por los siglos de los siglos, nuestro Padre Celestial. Y nosotros damos gracias a Dios por esta oportunidad. Tú estás allí en tu hogar. En este momento nos reunimos con el propósito de hacernos uno en el sentido de adorar, alabar y glorificar al Señor. Que este 2021 sea un año estratégico de crecimiento, de expansión para la iglesia de Cristo en la tierra, y que todos los aspectos que puedan ocurrir alrededor de nosotros se conviertan en instrumentos para su gloria y la edificación del cuerpo de Cristo. Así que yo quiero invitarte a compartir conmigo en este nuevo año, un año que nos afirma y nos lleva a entender la importancia de estar enfocados en Cristo. Estando enfocados en Cristo, nosotros podemos lograr hacer que este 2021 se convierta en un año de expansión, en un año poderoso donde la gracia de Dios comienza a ser evidenciada en la vida de los hijos de Dios en cualquier parte del mundo donde nos encontremos. Sabemos de antemano que Dios nos ha escogido a nosotros con la intención de que seamos su instrumento, su recurso para poder hablar de la verdad de Dios en Cristo, y que la palabra corra con libertad en las mentes y los corazones. Así que te invito a leer conmigo la palabra y luego tener un tiempo de gratitud a Dios en oración por esta palabra que leemos. Leemos la palabra en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 en adelante. Y dice de la siguiente manera: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, en conclusión, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Padre, te damos gracias porque en este 2021 nuestra intención es rendirnos a ti, para que tu voluntad se haga manifiesta en nosotros los que hemos creído. Que podamos lograr tomar la palabra y encarnarla en nuestras vidas. Que podamos lograr vivir a la luz de esa verdad eterna que ha sido otorgada a nosotros, y que por medio del poder del Espíritu Santo se hace evidente en nuestras vidas, floreciendo en nosotros la manifestación gloriosa de esta gracia que portamos en el Espíritu y que vivimos de acuerdo a tu voluntad. Señor, aquí estamos. Queremos agradecerte el inicio de un año, pero también agradecerte que tu fidelidad siempre permanecerá a favor nuestro. Muchas gracias. Recibimos tu palabra, nos preparamos para abrir nuestros corazones donde quiera que estemos, porque nuestra intención es estar conectado con el uno, con el único Dios verdadero, con el todopoderoso, con aquel que creó y sostiene toda la
la creación. Todo esto lo sellamos y lo garantizamos y te damos gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay muchas personas que hablan sobre la objetividad de la fe, personas que están constantemente luchando consigo mismo a la luz de la realidad que experimentan. El mundo ha sucumbido ante muchas amenazas y por la historia de la humanidad podemos descubrir que en múltiples ocasiones el ser humano se ha visto envuelto en situaciones críticas donde peligra la vida. Ciertamente 2021 se convierte en un escenario, plataforma para que todas las eventualidades que vendrán sepamos de antemano que Dios se anticipó a ellas. Por lo tanto, si yo estoy en Cristo y vivo para Dios en Cristo, no tengo que temer a los acontecimientos que vendrán sobre la tierra. ¿Por qué? Porque mi Padre que está en los cielos se ocupa de mí y está frente a mí para poder defenderme contra toda amenaza. Y es una parte importante porque si nos enfocamos en Cristo, entonces nuestro norte no será los aspectos humanos que nos envuelven en la tierra. Nuestro norte no será motivado por situaciones erróneas, sino que más bien nuestro norte tiene que ver con el propósito por el cual fuimos llamados, la gracia que fue impartida en nosotros, esa gracia que viene sobre nosotros y que descansa y reposa simbólicamente en nuestros hombros como una señal de autoridad para poder operar en la gracia de acuerdo a los dones que Dios nos ha otorgado. Una asignación gloriosa se ha desprendido para ti y en este 2021 la gracia de Dios que siempre te ha sostenido también te sostendrá y por lo tanto viviremos quieta y reposadamente aunque el mundo esté atravesando las circunstancias de la tierra y se complique en todos los aspectos de la vida común. Es significativo que nosotros vivamos de acuerdo a esa palabra y que el tiempo crono cuando vaya corriendo sepamos exactamente que no dependemos del mismo, sino que dependemos del tiempo que Dios estableció para nuestras vidas. Eso es importante. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro se encuentra en un escenario completamente complicado y escribe específicamente a los dispersos por causa de alguna manera ser perseguidos por cuanto sustentaban la fe. Pero también le escribe a los extranjeros, a los que están en otras patrias, en otros territorios. Y esta carta se convierte en una carta universal. Y todo esto lleva a ver exactamente el cuadro de cómo los hijos de Dios, estando en la tierra, presentarán dificultades, enfrentarán situaciones, pero nunca perderán la objetividad de su fe, porque su fe está fundada sobre la roca. Y esto es importante en el libro de Primera de Pedro, porque Primera de Pedro nos dice que nosotros somos piedras vivas y que Jesucristo es la piedra angular donde se sostiene todo el edificio de Dios. Por lo tanto, si somos piedras vivas, estamos conectados con la vida que es Cristo, entonces podemos lograr vivir en esa realidad construyendo junto dentro de los dones y talentos, el servicio, las conexiones con el cuerpo de Cristo para que cada uno cumpla su función. Y yo sé que tú eres importante y valioso para Dios. Sé que hay cosas que han ocurrido probablemente en tu vida y en tu familia. Sé que hay situaciones que posiblemente han golpeado las estructuras de tu casa. Pero quiero decirte que a Dios no se le ha escapado nada de esto. Así como vemos en Primera de Pedro cómo las escrituras nos hablan específicamente de cómo un hijo de Dios debe permanecer en su fe firme ante los sistemas de la tierra, sin importar que estos se opongan ante Dios, porque no es con nosotros la batalla, no se trata de ti ni de mí, se trata de lo que portamos por dentro. Por lo tanto, el autor nos invita a tener una actitud correcta ante las demandas de un mundo contaminado, un mundo que espera de nosotros quizás lo peor, y nosotros que portamos a Cristo le vamos a mostrar
¿por qué razón Él nos ha escogido? Por su gracia. Y quiero que observe conmigo dentro de esa realidad el versículo 12 de esta carta primera de Pedro, capítulo 4, donde el autor representa sobre todo el significado que tienen estos hijos de Dios que están dispersos en la tierra. Él expresa un término que lo conecta de manera precisa con un sentido familiar y un sentido de relación íntima y especial con ellos. Por eso su expresión es amados. No estamos hablando de un extraño, no estamos hablando de personas que desconocemos lo que valen, lo que representan o significan. Lo que quiero decirte con esto es que nosotros, lo que tenemos el Espíritu, trascendemos las fronteras de la tierra y nos conectamos por todas las fuentes posibles con un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, quien es la única cabeza, y nosotros operando en el Espíritu le hablamos a todos como si fuesen exactamente lo que son, representantes de Dios en la tierra. Y esto me llama mucho la atención porque Pedro declara que son amados, y cada hijo de Dios que es amado por Dios también es amado por aquellos que portan el amor que ha sido derramado en sus vidas. El autor dice que no sorprendamos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y esa es una realidad. Ciertamente quiero decirte lo siguiente. Vivimos en un mundo irredento, un mundo contaminado por causa de la naturaleza humana caída. Por lo tanto, el pecado constantemente está lacerando las estructuras humanas, y el mismo pecado que mora en los seres humanos es aquel que promueve el mal, aquel que está constantemente arrastrando al ser humano fuera del propósito divino. Por esa razón, el mundo se convierte en un escenario de crisis, en un escenario crítico donde somos realmente confrontados. Y esa parte es la que todo hijo de Dios tiene que tener presente en su mente y también en su corazón. Ciertamente, si estamos en la tierra y operamos en la tierra, no lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Es por el poder de Dios en el Espíritu. Por lo tanto, si nosotros caminamos y vivimos la vida de fe, no lo hacemos tampoco por mérito humano. Lo hacemos por la gracia de Dios y lo hacemos para la gloria de Dios. Por lo tanto, tú y yo no estamos representándonos a nosotros mismos, sino que somos cartas abiertas y leídas por Dios para representar exactamente lo que Cristo ha insertado en nosotros, su propio carácter, la mente de Cristo activada en nuestra vida, para que el mundo sepa que no somos iguales, no porque somos superiores, sino porque fuimos escogidos por amor para representar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, no debe de sorprendernos ante un mundo que rechazó a Cristo, ante un mundo que llevó a Jesús a la cruz del Calvario. No podemos sorprendernos ante aquellos que blasfemaron contra Dios y, como estamos viendo en la palabra, no solamente rechazaron al Padre, sino que también han rechazado al Hijo, porque el que rechaza al Hijo tampoco tiene al Padre. Por lo tanto, nosotros que hemos creído en nuestro Dios, entonces sabemos que Dios es real y que está operando en nuestro corazón de una manera poderosa. El autor nos hace ver que existe un fuego de prueba, y esta idea me lleva a entender que estamos en un proceso de transformación. El fuego es usado como un elemento purificador. Quiere decir entonces que si nos entran en el fuego, en ese fuego nosotros seremos, digamos así, sacudidos en todas las estructuras, seremos, mecidos y seremos pesados en ese proceso. Y cuando se quita toda la impureza que hay a nuestro derredor, lo que sale como resultado de esa prueba de fuego es el material del cual Dios ha diseñado, que es el nuevo hombre que está en nosotros y que estamos llamados a vestirnos de él, y viviendo en esta realidad representarle a Dios de manera digna. Entonces el autor nos está diciendo que no debemos sorprendernos
de lo que acontece en nuestras vidas y de lo que posiblemente acontecerá. Entonces, no solamente nos advierte sobre la realidad del proceso que viviremos, sino que también nos invita a tener una actitud que de hecho no sale de nosotros ni depende de nosotros, sino que es el resultado del Espíritu Santo que está en nuestra vida, quien activa verdaderamente un gozo sobrenatural que sobrepasará las realidades que nosotros enfrentaremos en la tierra. Y eso lo declara en el versículo 13. Dice, sino, por el contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Me llama mucho la atención porque cuando él expresa esto, él tiene un propósito en la mente y el corazón. Esa es la realidad. Somos participantes de los padecimientos de Cristo. En ese sentido, cuando padecemos por su nombre, cuando padecemos por su causa, cuando padecemos por lo que representamos en él, entonces debemos sentirnos gozosos. Pero este gozo que tú puedes experimentar no es un gozo humano. Por eso predicando en una ocasión decía que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero este gozo es del Señor, no es nuestro. Por lo tanto, viene de manera sobrenatural en los verdaderos hijos de Dios, activado por el fruto del Espíritu, el cual habitando en nosotros nos capacitará para que el gozo se haga evidente. ¡Wow! ¡Qué bueno! Pero no solamente es el hecho de que el gozo se va a manifestar, no solamente es el hecho de que veremos que Dios está obrando en nosotros en medio de la aflicción, sino que el texto declara el propósito para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y me llama la atención porque entonces nos dispara hacia el futuro y nos presenta un escenario donde la gloria de Cristo se hace manifiesta. El día de esa glorificación total, en el hecho de lo que Cristo representa, nosotros ya anticipadamente nos preparamos para gozarnos juntamente con Él. Por lo tanto, la vida en Cristo es una vida que se vive en fe, por fe y para fe. Es una vida que, activada por Dios mismo, tiene catapultado el escenario de la fe como un elemento recurso para poder expandir nuestro caminar en la tierra. Si yo vivo en fe en Cristo, entonces mi fe manifestada en mí no depende de las circunstancias humanas ni tampoco de las limitantes mías, sino más bien que esta fe es dada por Dios en una medida particular a cada uno del cuerpo de Cristo. Es conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno que nosotros podremos enfrentar y vivir en nuestra asignación en la tierra. El autor nos sigue diciendo a nosotros que esta revelación de su gloria nos gozaremos con gran alegría y nos llama más que todo como individuos que debemos de estar preparados para todo lo que acontezca en contra de nuestras vidas. Si soy vituperados, si soy procesados vergonzosamente por el nombre de Cristo, somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en nosotros. Y eso me ayuda a conectar con esta expresión que aparece en las Escrituras, donde nos declara: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, medita en ella de día y también de noche. Es una persona que entiende la importancia y prioridad de la palabra para él, y esta palabra está siendo rumiada en los momentos oportunos al levantarse y enfrentar un nuevo día, como también al acostarse. Así que no es Netflix ni ningún otro tipo de información venenosa lo que debe de llevarme a acostarme para el sueño. Es la activación de una palabra que continuará procesándose dentro de nuestro ser aún en el descanso de la noche.
Cuando un hijo de Dios entonces vive en esta realidad, no se detiene por las cosas, sino que sabe que Dios está obrando. Hay cambios extraordinarios que Dios está haciendo. Y si yo llego a un momento que soy avergonzado por ser un hijo de Dios, no debo de amedrentarme. Debo de saber, como dice el apóstol Pedro, que debo sentirme bienaventurado. ¿Sabe? Bienaventurado, como dicen algunos, una persona bienaventurada es una persona dichosa. Un bienaventurado es una persona privilegiada. Pero el bienaventurado no solamente es bienaventurado por el hecho de recibir un bien. Es bienaventurado porque se convierte en una persona próspera en todo su esplendor. En la prosperidad de Dios operamos por encima de los estándares humanos. Por lo tanto, no es un prosperar porque me vieron con tener un buen vehículo, tener una casa grande. No, es la prosperidad que me ayuda a caminar en el reino, vivir en el reino, aún en la tierra, sabiendo que todos los recursos de mi Padre que está en el cielo te pertenecen a ti y a mí por causa de Cristo. Y vivir esa realidad en un tiempo agobiante como el que estamos viviendo, es imposible lograr detenernos para levantar la vista y humanamente ser contaminado por un mundo de desinformación y de mentiras, falacias, que simplemente al usar el sentido común, el discernimiento humano y la capacidad de raciocinio o de razonamiento, descubriremos las marañas entrañadas en un sistema de mentira que procura mantenerte encerrado, encapsulado en una cosa que al final no es lo que se promueve. Cuando un hijo de Dios se levanta en el 2021, se levanta no en sus fuerzas, sino en la fuerza de Dios para poder lograr hacer la tarea que tenemos por delante. Ciertamente de parte de ellos, el Dios, Cristo es blasfemado, pero por nosotros Cristo es glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la realidad. Cristo es glorificado. Miren, mi hermano, déjeme decirle algo. Cuando usted entra en un estado de crisis, de agonía, de ansiedad, cuando usted entró en un periodo de temores recurrentes, del miedo de ponerse a leer revistas y periódicos que hablan de situaciones de terror, usted lo que hace es que se pierde y se desubica. Vuelva a la palabra, váyase al texto, a la palabra. La palabra escrita e inspirada por el Espíritu Santo activará en tu vida ese milagro que ella aporta y te lanzará hacia adelante, no para que vea los anuncios y comerciales propagados por un sinnúmero de recursos materiales, sino que tú vas a operar en el Espíritu. No significa que no habrá información, no significa que no habrá situaciones, sino que cuando tú operas en la gracia de Dios y el poder que actúa en tu vida por medio del Espíritu Santo. Este es un tiempo de retomar la palabra. 2021 se convierte en el año más estratégico para la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque estoy pensando que estamos viviendo tiempos cruciales en la humanidad. Tiempos cruciales significa que posiblemente estamos ante un escenario que se va a complicar y que se podría convertir en un escenario apocalíptico. Si esto fuese cierto, que es una gran probabilidad, entonces hay que entender que sucederán cosas en la tierra que podrían poner en tela de juicio la situación de la fe que nosotros abrigamos y defendemos. Así como dice el texto bíblico aquí, así que en conclusión, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Usted puede seguir agregando la lista. Todos los elementos que pudieran desenfocar al Hijo de Dios para actuar de una manera irresponsable en la tierra están incluidos en este listado. Que ninguno de nosotros padezca por esas causas. Que no padezcamos por situaciones carnales, pasionales, almáticas, que podrían haber estado haciendo cosas dentro de nuestro escenario de manera incorrecta, que no esté basado en la moralidad y en los principios de la palabra, sino más bien que nosotros podamos comenzar a visualizar que estamos llamados a un padecimiento por causa de evitar ser arrastrado ante todas las ofertas del mundo. No améis al mundo, pero tampoco debes amar las cosas que están en el mundo. Lo que está diciendo este texto bíblico que yo recuerdo junto con usted ahora, lo que nos está diciendo es que cuidemos nuestro corazón donde enfocamos nuestras motivaciones.
Porque si nosotros enfocamos nuestro corazón en las cosas materiales de la tierra, en cualquier aspecto que pueda desviar nuestra atención de Dios, estaremos levantando un altar idolátrico hacia ese objetivo y quitaremos el lugar de preeminencia y de única esencia que tiene Dios en nuestra vida. Dios es el todo en nosotros. Por lo tanto, nada puede empañar, ni limitar, ni obstaculizar la esencia misma de Dios, que no puede ser calculada por números, no puede ser calculada por secuencia. No se puede decir que Dios va primero, no se puede decir que Dios es el uno, o como en el sentido para decir que hay un dos. Dios es el todo y nosotros en Él estamos afirmados y estamos sellados y garantizados como propiedad de Dios. En ese sentido, el autor nos sigue diciendo que si alguno padece, que padezca como un hijo de Dios, que padezca como uno que porta a Cristo, como uno que caminando en la tierra refleje el carácter de Él en las tomas de decisiones. Sí, ciertamente vendrán todas las cosas que serían normales en la tierra, vendrán como ofertas agradables, lo que le llamamos tentación, y estas vendrán con la intención de robarnos la objetividad de nuestro caminar en Dios. Pero nosotros no podemos permitir que estas cosas nos desvíen del camino, sino más bien que aquí cuando dice padecer como cristiano, usted tiene que saber que aquí este término está siendo aplicado a nosotros para hablar del contenido de Cristo que está en nosotros. No está hablando de una religión aquí, no está definiendo religión cristiana, no es eso. Aquí cristiano, como se ve en español, se puede interpretar como aquellos que portan a Cristo. Por lo tanto, yo debo de vivir como uno que tiene a Cristo. Y como uno que tiene a Cristo, no me voy a avergonzar de representarle en la tierra, sino que voy a glorificar a Dios por todo lo que acontezca en mi vida. Y nosotros sabemos que en el mundo habrá aflicciones. Nosotros sabemos que en el mundo posiblemente habrá también necesidades. Sabemos que en el mundo pueden haber situaciones que pongan en riesgo nuestra salud física. Sabemos que en el mundo pueden haber cosas que nos golpeen, pero dentro de todas esas cosas que pueden ocurrir, solo pueden tocar el cuerpo, no van a tocar la esencia misma de quienes somos. Y por lo tanto, cuando entramos en Dios, entonces sabemos que aunque este cuerpo padezca y perezca, nosotros tenemos una promesa de un nuevo cuerpo que será reformulado, que será transformado, que será traído desde una esencia que había de mortandad a una esencia de inmortalidad por causa del contenido de Cristo en nosotros. La iglesia de Cristo en el 2021 se enfoca en Él y pone su corazón en Él. Y predica a Cristo y que vendrá por segunda vez a establecer su reino. Y vendrá con poder. Y vendrá con una gran esencia de santidad y de poderío sin igual, para que todos sus enemigos sean destruidos. A la luz de esta verdad, el autor nos vuelve a recordar un elemento que es importante en este escenario donde nosotros somos probados. En un escenario donde todas las cosas que ocurren en nuestra vida nos ponen quizás en aprieto. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido episodios difíciles, cuántos de ustedes han tenido situaciones críticas donde han sido juzgados de manera injusta, donde han sido quizás menospreciados, donde no han sido valorados. Por lo que quiero decirte que en esencia, cuando estás en Dios, no estás pendiente de los beneficios que recibes, sino más bien estás pendiente de ser un instrumento para que otros sean bendecidos.
Cuando un hijo de Dios se coloca en esta posición y su mentalidad opera de esta manera, entonces no está esperando oportunidades para enriquecerse o tener algún tipo de bien. Simplemente está dándose a los demás porque aprendió de aquel que lo dio todo y nos lo entregó a nosotros, porque él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Y ricos en Cristo, nosotros tenemos con qué también bendecir a los demás. ¿Sabe? Cuando lo vemos de esta manera, entonces yo quiero decirte, tú no eres pobre. No importa de que tú estés en un escenario difícil en tu casa, que quizás no tenga las comodidades que tu cuerpo desearía tener, pero eso no significa que eres pobre. Si tienes a Cristo, tú eres rico. Pero esa riqueza no debe de ser interpretada de manera errónea, porque Dios nos habla del fundamento de las verdaderas necesidades ante un mundo de falsa necesidad. El mundo ha creado un escenario de falsas necesidades que provocan en nosotros un vacío, y ese vacío se va agrandando en la medida en que nos vamos desenfocando de lo eterno. Así que si tú crees que no tiene esto, que no tiene aquello, entonces tú te sientes miserable, pobre, desnudo. Pero realmente hay mucha gente que tiene todo eso y no tiene nada porque le falta Cristo. En esencia, Cristo es la verdadera manifestación de amor de Dios para que tú y yo podamos entonces vivir quieta y reposadamente en un mundo inquieto que está bajo una erupción volcánica. Sí, ciertamente. Cuando una persona vive en esta realidad, entonces sabe que Dios nos está procesando y que un día Él determinará hacer que cada ser humano tenga que darle cuenta a Él por lo que ha vivido en la carne, sea bueno o sea malo. Y en el verso 17, Pedro nos señala este principio y nos dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Fíjese usted, él está hablando en el contexto de que podríamos ser vituperados, de que estamos en un proceso de prueba, de fuego de prueba, con unas situaciones críticas que ponen en tela de juicio nuestra identidad como hijos de Dios. Nos está hablando de que podrían personas inclusive blasfemar a Cristo, y obviamente eso sería también un aspecto negativo contra nosotros, quienes les representamos a Él en la tierra. El autor también nos está hablando de que no debemos padecer de manera incorrecta por motivaciones incorrectas, sino que debemos de padecer como personas que portamos el carácter de Cristo. Y luego nos declara que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, aquí entonces el autor clarifica: la casa de Dios no es el templo físico donde tú te reunías. La casa de Dios no es la congregación o lo que llaman las personas mal dicho la iglesia, físicamente hablando. Aquí el autor hace rápida y magistralmente una conexión diciendo que comience por la casa de Dios y luego dice por nosotros, porque nosotros somos templo del Dios vivo. Por lo tanto, si el juicio comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Yo creo que una de las cosas que no hemos entendido como hijos de Dios tiene que ver mucho con la obediencia. La obediencia es el resultado de una comprensión madura de los beneficios que ella misma comporta. Porque la obediencia se convierte como en una pista donde nos instalamos en ella para comenzar a percibir los beneficios de las leyes espirituales que Dios estableció y que probablemente están incrustadas en la palabra divina inspirada por el Espíritu. Así que cuando yo entro a ese estado de obediencia, yo entro voluntariamente, entro conscientemente y camino en ella porque reconozco que en ella está la manifestación de gracia de Dios para poder hacer que yo reciba los beneficios de esa obediencia. Así que la obediencia sería el resultado de una evidencia de que portamos a Cristo. Ahí está el problema, que mucha gente habló del evangelio y habló de tus problemas serán resueltos, y esa idea
también anuló el elemento del sufrimiento. Y cuando una persona no entiende esto, pues entonces todo vive una actitud de quejas. Una queja de, ay, solo porque a mí, porque aquello, porque lo otro. Y cuando una persona hace eso, no disfruta de la verdadera realidad del propósito por qué somos probados, que es el hecho de ver realmente de qué material estamos hechos y ver también cuánto amamos a Dios cuando somos probados. Una persona que ama a Dios y que vive para Dios, cuando está siendo probado en un escenario de dificultad, lo que sí está consciente es que Dios va a sacar lo mejor de ti. Dios estará obrando en tu vida en los momentos más críticos a una velocidad mayor que cuando tú estás sentado en paz tomándote un buen jugo natural. Cuando vivimos una realidad de carrera de dificultades, entonces tenemos que saber que en los momentos en que somos sacudidos, en los momentos en que somos golpeados, somos bombardeados por todos los escenarios de la tierra, en ese momento hay un fluido de Dios en nosotros, hay una aceleración del Espíritu en nosotros que nos está comenzando a poner las cosas complicadas para que nuestra mirada sea reenfocada en Cristo. ¿Qué pasa? Que una ocasión Jesús estuvo hablando de la delicadeza del cuerpo de Cristo y los componentes que hay alrededor de ella. Y en ese sentido hablaba del trigo y de la cizaña. Ustedes recuerdan ese pasaje. Cuando él hablaba del trigo y la cizaña, él decía, tengan cuidado, no vayan con ligereza a entorpecer los procesos de crecimiento del cuerpo como trigo. Porque de repente, si tú percibes que alguien no está dando las señales adecuadas, no manifiesta un fruto definido, entonces tú puedes tomar una decisión errónea creyendo que haces bien y estás creyendo que cortas una cizaña, te estás llevando también al trigo. Y él dice, tenga cuidado, no vayas de esa manera. Y creo que el 2021 será un año para manifestar la realidad del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña se hacen evidentes cuando llegan al tope de la madurez. Cuando llegan al tope de la madurez, el trigo que tiene contenido, que tiene fruto, entonces carga hacia ese lado del fruto. Pero la cizaña que está vacía, hueca, no tiene el espíritu, no tiene vida, entonces permanece erguida como una señal de orgullo, arrogancia, prepotencia y ausencia de identidad. El Señor dice, deja que maduren los frutos para que veamos quién es trigo y quién es cizaña. Y yo sé que hay mucha gente que después de que vino el 2020, iniciando por marzo, por ahí, febrero, marzo, abril, muchas personas fueron impactados de tal manera que salieron huyendo. Entraron en una situación de pánico y de crisis de fe. Y en la crisis de fe no han podido lograr reponerse para regresar a congregarse. Yo creo que no es tanto el elemento de la congregación, es más que todo el proceso interno en el que están viviendo, en un proceso donde no se han dado cuenta que lo que están padeciendo no es para amedrentarle y para sacarle del entorno de la fe, sino más bien para redefinir sus pasos y para poder poner su corazón en el lugar preciso donde estamos llamados a tenerlo. El autor dice aquí, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Lo que estamos diciendo aquí es que todo se reduce en la suma de que tener a Cristo representará un proceso de obediencia que de forma natural debe de surgir en aquellos que ven a un Padre. Y ciertamente el autor nos está diciendo, y si el justo con dificultad se salva, Proverbios capítulo 11, verso 31, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si esto es tan difícil, si es tan difícil cargar con esto, ¿qué pasará con aquellos que no tienen a Cristo? Y eso me recuerda una porción de la Biblia que están discutiendo con Jesús un tema sobre el matrimonio y las ideas equivocadas sobre el asunto del divorcio. Y en Mateo 19 allí le dicen los discípulos a Jesús, cuando Jesús dice, óyeme, no hay manera, porque al principio Dios dijo
que son uno, ya no son dos, sino más uno, y que lo que Dios unió, ningún hombre lo separa. Entonces, me gustó esto por la respuesta de los discípulos al final. La entendieron tan bien que ningún latinoamericano la entendió. Pero es el hecho de decir, si así es el matrimonio, oigan lo que dijeron ellos, entonces no conviene casarse. Hay conclusiones a las que podemos llegar donde de repente tomamos una actitud o una decisión equivocada, pero cuando asumimos el reto y la responsabilidad, vivimos y experimentamos los beneficios. Hoy es un año maravilloso. El inicio del 2021 es un año de fe. Es un año donde nos enfocamos en la palabra y nos enfocamos en Cristo, no en las cosas de la tierra, no en los elementos que anunciarán y que vendrán en estos próximos 9 años, sino más bien que debemos acercarnos para vivir de acuerdo al propósito de Dios. Y es lo que nos declara el versículo 19 de Primera de Pedro, capítulo 4. Vea conmigo lo que declara el autor, inspirado por el Espíritu. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué deben de hacer? Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí tenemos unas recomendaciones. Si padecemos según la voluntad de Dios, si vivimos de acuerdo a su propósito, no debemos de preocuparnos por todo lo demás que vendrá. Simplemente encomendemos nuestras almas a Él y hagamos lo que nos toca hacer. Un hijo de Dios tiene que prepararse, un hijo de Dios tiene que hacer las cosas de acuerdo al diseño divino. Este es un tiempo de retomar no solo el ABC de la vida de fe, sino más bien que el fundamento de nosotros en Cristo sea tan sólido, que nosotros seamos afirmados, que seamos confirmados, que seamos revestidos, que vivamos de una manera tal que manifestemos el olor de Cristo ante un mundo que va en una decadencia tal que probablemente te hará en pudredumbre. Tú y yo somos ese instrumento que Dios usará en este año, ese instrumento que dará esperanza al que no tiene ninguna, porque portamos al Dios de la esperanza, ese instrumento que traerá alivio y traerá descanso y consuelo sobre aquellos que tendrán pérdidas de vidas significativas, y nosotros le podremos decir que el consuelo de Dios que fue impartido en nosotros también está disponible para aquellos que quieren recibirle. En ese sentido, nosotros nos convertimos ahora en verdaderos luminares en la tierra. Este es el tiempo de ver que somos lumbreras en la tierra, donde estaremos esparciendo esa gracia divina que ha sido puesta en nosotros, para poder decirle a los que no tienen esperanza que en Cristo Jesús está no solo la solución de una situación problemática temporal, sino más bien el destino de su vida. Por lo tanto, hoy nos unimos y con un corazón agradecido comenzamos a tener una actitud de desprendimiento de motivaciones erróneas, de deseos y ansiedades particulares. Nos desprendemos de todo lo que pudiera impedir que nos conectemos y concentremos en Cristo. Y hacemos esto, nos encomendamos al Creador, que es fiel, que nos sostendrá, que nos mantendrá a nosotros puestos exactamente en el lugar y en las condiciones que Él se propuso para nuestra vida. No será simplemente el hecho de llegar a un sitio y estar allí para nosotros hacer una labor X cualquiera. No, es saber que donde estoy en el lugar, estoy en el propósito, estoy en el momento, estoy en la circunstancia que Dios quiso que yo estuviera. Por lo tanto, no voy a introducirme a escenarios innecesarios. Voy a hacerlo de acuerdo a mi asignación, al propósito de mi Padre. 2021 se convierte en el año de expansión del reino, en el año donde la palabra circulará a velocidades nunca jamás vista. Este es el año donde toda plataforma de la tierra será invadida por la verdad de Dios en medio del caos que se está avecinando. No importa que se hayan preparado a personas malintencionadas para traer confusión en la tierra, lo que portamos por dentro se hará evidente y le demostraremos al mundo que Cristo es el único Señor y Salvador. Este es un tiempo de victoria. Sí,
hay situaciones que vendrán. Padeceremos, pero padeceremos como aquellos que portan a Cristo. Viviremos haciendo la obra de Dios como Él esperaba que nosotros lo hiciéramos. No vamos a tener miedo a las amenazas de un tiempo y de un mundo que nos ha tocado vivir. Más bien, todo lo que padecemos según la voluntad de Dios y encomendamos nuestras almas a Él porque tiene cuidado de nosotros y simplemente dejamos fluir los dones, el fruto del Espíritu y el carácter de Cristo que está siendo formado en nosotros. Y Pablo lo expresaba de esta manera: estoy con dolores de parto. Como si de repente todavía no han nacido y yo lo tengo en el vientre para verlo florecer y evidenciar esa realidad de que ya están, porque sí lograron renacer de esta palabra que ha sido injertada en el corazón de cada uno. Él decía: yo estoy como con dolores de parto, estoy en un momento de agonía, estoy en un momento de expectación, estoy en un momento de crisis profunda, pero estoy ansioso viendo lo glorioso que traerá el que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Tiempos difíciles, tiempos cruciales en la tierra, tiempos de expansión, tiempos de crecimiento sin igual. Espera a la iglesia gloriosa de Cristo en la tierra. No es lo que el mundo se prepara, es lo que Dios anticipó. No es lo que la gente espera, es lo que Dios ya ha decretado y ha declarado como tal. Por lo tanto, nuestra labor y nuestra función es hacer el bien. Es caminar haciendo de nosotros el uso de esa manifestación de lo que llama la palabra benignos. Una persona benigna es una persona que carga todo lo bueno de Dios para poder expresarlo y manifestarlo en el momento que sea necesario. Entonces nosotros como hijos de Dios estamos preparándonos para vivir esta carrera que tenemos por delante, siempre puestos los ojos en Jesús, siempre caminando hacia el norte que Él nos ha trazado por la palabra. Retomamos el camino de la confianza en Dios, de lo extremo de creer en lo que Él ha declarado en su palabra, y nunca nos detendremos, porque nosotros estamos fundados sobre la roca, y la roca que es Cristo es nuestra verdadera esperanza. A la luz de esta verdad, para concluir, creo que si padecemos, y posiblemente va a ocurrir esto, posiblemente se va a complicar con los años, en vez de haber una verdadera y genuina solución. Para los hijos de Dios, esta es una gran oportunidad para, como nunca antes, afirmar nuestros pasos en Él y comenzar a hacer las cosas que Dios ya nos ha indicado por el Espíritu, y comenzar a caminar con la intención de afirmar cada paso hacia el propósito eterno por el cual Él nos escogió. Por lo tanto, te pido que te levantes de allí donde está, ahí en tu casa, donde quiera que te encuentras. Yo quiero decirte, este es el momento tuyo, es el momento de que este 2021 se convierta en un año de crecimiento sin igual para tu vida. Este es el tiempo en que tu corazón sea sanado, este es el tiempo en que tu vida sea restaurada, este es el tiempo donde tu familia está siendo intervenida de manera divina y poderosa para hacer de tu familia un recurso del reino en la tierra que promueva la verdad, la justicia, la santidad, que es el verdadero Cristo que se manifiesta en aquellos que le aman. Por lo tanto, hoy nosotros nos unimos en este escenario de familia. Y allí desde tu hogar yo quiero decirte, tú eres un instrumento de Dios, tú eres escogido, escogida y amado de Dios, tú eres alguien especial y Dios ha instalado en tu vida los recursos del reino para que entonces este año 2021 la gente sepa que siempre has sido el hijo y la hija de Dios que Él había propuesto para ti. Este es un tiempo de levantar bandera y de decirle al mundo,
yo he creído en Cristo. Y no solamente he creído en Cristo, yo he decidido vivir para Cristo y en Cristo. He decidido orar por mi familia. He decidido también mostrar y modelar a mi familia. He decidido también introducir una palabra viviente a mi familia. Y yo quiero ahora que el primer testimonio real de mi vida sea que mi familia reconozca que yo porto a Cristo. No debemos de continuar manifestando religiosidad. Este es un tiempo crucial para decirle a la religiosidad fuera de mi vida, porque ya no es una apariencia, es simplemente la esencia de Cristo en nosotros. Cristo es el fundamento. Y como hemos dicho desde el principio, para volver a reenfocarnos en esto, esta es la palabra que yo quiero aportarte. 2021, enfócate en Cristo. 2021, enfócate en la palabra. 2021, prepárate para ser usado por Dios, porque este año es un año de definición, es un año de victoria, es un año de expansión del reino de Dios en la tierra. Y sin igual la palabra correrá, porque nadie la podrá detener, porque esta palabra fue ordenada desde los cielos y preparada para los corazones que fueron anticipadamente escogidos por Dios. Así que Dios te continúe bendiciendo. Dios haga de ti ese hombre y esa mujer que Dios se ha propuesto para tu vida. Y quiero que sepas lo siguiente: este es un tiempo de victoria. 2021 te recibimos, pero recibimos esto por encima de todo. No dependemos de un calendario humano, dependemos de la gracia de Dios y del tiempo kairos de Dios para hacer lo que nos tocó hacer. Que Dios continúe bendiciendo tu vida y preparémonos para que en este año todo lo que Cristo ha puesto en nosotros se manifieste a gran escala a favor de aquellos que sufren. Que Dios continúe agregando en tu vida amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque contra tales cosas no hay ley. Que Dios continúe usándote, pero ahora de una manera extraordinaria, para su gloria y para su honra y para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a elevar oración al Señor, no solamente de gratitud, sino también expresándole a Él lo que Él representa para nosotros. Así que si tú estás allí en el hogar, al lado de tu padre, tu madre, tus hermanos, pero no habías tomado la decisión de aceptar a Cristo, prepárate, porque lo que viene en este 2021 necesitas de Cristo para poder afirmar no solamente tu tiempo presente, sino también lo eterno, tu eternidad que debe de estar fundada en Cristo. Así que si tú deseas en este momento, quiero que me acompañes en esta oración pidiéndole a Cristo que entre a tu vida y que Él sea el dueño de tu ser. Padre, dile conmigo: Padre, te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo. Él ha dado su vida por mí por amor. Y hoy reconozco que soy pecador. Dile conmigo: y te pido que perdones mis pecados. Hoy con todo mi corazón te acepto como mi único Señor y Salvador. Y te doy gracias porque me amaste, porque me perdonaste. Y hoy yo declaro por la fe en el nombre de Cristo Jesús que soy un hijo de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Y a ti, familia, agárrate de las manos con tu familia allí donde estás y hagamos una oración al Padre diciéndole: Padre, gracias porque hoy estamos aquí. Hoy iniciamos un nuevo año y entregamos nuestras vidas en tus manos para pedirte, oh Dios, que nos use como tú deseas. Nos rendimos a ti para que tú hagas tu voluntad, para que tú toques a aquellos que aún no te conocen, para que tú levantes nuestra familia y que podamos, afirmados en tu palabra, poder proclamar a un Cristo vivo, resucitado, con poder que actúa en nosotros. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por la entrada de este 2021. Gracias porque tú eres quien nos ha traído hasta aquí y quien nos sostendrá. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te continúe bendiciendo. Nos vemos pronto, la próxima.